La placenta. ¿Qué es la placenta? La placenta es un órgano esencial durante el embarazo, ejerce de pulmón, intestino y riñón del feto. La placenta está formada por componentes fetales, mesenquima, epitelio del corión y endotelio capilar, y maternos, tejido conectivo, mucosa uterina y endotelio capilar. Su desarrollo se distingue en dos fases de periodo prevelloso y periodo velloso. Formación de la placenta. Todos conocemos el proceso de fecundación. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo en la trompa de Falopio y posteriormente el embrión desciende hacia el útero, donde consigue implementarse en el endometrio, posiblemente se desconoce más cómo se originan las estructuras extraembrionarias en la placenta y el cordón umbilical. Formación del trofoblasto e implantación. Después de la fecundación del embrión comienza a dividirse de forma que de una célula pase a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y sucesivamente. Cada una de las células del embrión se dividen en dos. A partir del día 3 del desarrollo embrionario se empieza a formar el blastocisto, la estructura embrionaria necesaria para que pueda tener la implantación. Para ello, el embrión tiene que pasar de estar compactado a tener una estructura con una cavidad interna y dos grupos celulares bien diferenciados. Así, cuando el embrión se implanta en el endometrio, alrededor del quinto o sexto día después de la fecundación, se podrán distinguir claramente dos capas del trofoblasto y la masa celular interna. Vamos a hablar del trofoblasto. Derivada la placenta y el cordón umbilical y de la masa celular interna, todos los tejidos que formarán el embrión. Las células que forman el trofoblasto a su vez se van a diferenciar durante la segunda semana del embarazo en dos capas de células, una interna denominada citrofoblasto y la otra externa denominada sincitiotrofoblasto. Para que tenga lugar la implementación, el sincitiotrofoblasto va a ir dirigido el endometrio mediante enzimas proteolíticas y va a proliferar rápidamente entre el tejido endometrial hasta alcanzar el inferior de la mucosa uterina. En este proceso se van a romper los vasos sanguíneos del endometrio y se va a producir una rápida invasión por parte del sincitiotrofoblasto. Placentación. Periodo prevelloso del día 9 al 13. El trofoblasto primero se divide en citotrofoblasto, células de Langerhans, presentadora de antígenos. Tiene una función primordial en el inicio y regulación de la respuesta inmune. Es el presentante del sistema de células dendríticas en epidermis. La segunda sería sincitiotrofoblasto, función de células que penetra el estroma decidual y forma de lagunas maternas, que son dos, interno y externa. Interno, sincitiotrofoblasto, definitivo tapiz del espacio intervelloso. El externa, sincitiotrofoblasto, periférico degenerada y forma la banda fibrinoide de Nitagush. Forma la membrana de separación entre placenta y útero. Placentación. Periodo velloso del día 13 al 20. Las lagunas sanguíneas se unen y forman la cámara hemática, limitada por columnas del sincitiotrofoblasto. En su interior de estas columnas crecen células del citotrofoblasto y se unen a la parte basal. Estas columnas son las vellosidades primarias, son invadidas por mesodermo para formar la vellosidad secundaria. Mesodermo comienza a formar vasos y establecer contactos con el sistema intraembrionario. Los vasos de los troncos vellositarios se continúan con los de la placenta coriónica,
que da lugar al cordón umbilical. Las vellosidades dirigidas a la decidual basal proliferan y el resto degeneran, formándose el corión fondoso. Crea o nutre la placenta y corión liso. En el cuarto al quinto mes, la decidual prolifera hacia espacios intravellosos y forman los tabiques deciduales que delimitan los cotiledose, unidad formal de la placenta, almacenan sangre y nutren a la placenta. El mesodermo, pues, es una membrana que se crea durante la gestación para dar vida a distintas partes del cuerpo. Las lagunas sanguíneas, pues, son los líquidos que viajan parcialmente por conductos y desembocan en espacios en forma de lagunas abiertas, después donde el fluido retorna en el corazón. Les voy a hablar sobre el corión, cómo se forma el corión, pero primero que nada les voy a decir qué es. Pues el corión es la proporción de la membrana fetal que paulatinamente forma el lado fetal de la placenta. Esto contiene vellosidades croniónicas que son pequeñas, salientes, semejantes a dedos. Bueno, pues, formación del corión. Una vez completada la implantación, quedará totalmente conectado a los vasos sanguíneos de la madre con el citiotrofoblasto y se establecerá así una circulación útero-placentaria gracias a la formación de vellosidades profundas que se ramifican. Pues toda esta unión de vasos entre el embrión, la madre y el citotrofoblasto dará lugar a una estructura llamada corión, que junto con la pared mucosa del útero formará la placenta. El embrión irá creciendo a su vez, aunque de forma más lenta que la estructura externa, puesto que para su crecimiento necesita que le lleguen nutrientes, oxígeno y eliminar los desechos. Para conectar el embrión y la envoltura trofoblástica se forma el denominado pedículo de fijación, que se convertirá posteriormente en el cordón umbilical. El cordón umbilical es el anexo de unión entre la placenta y el feto. Está formado por dos arterias que salen del feto en dirección a la placenta y una vena que sale de la placenta hacia el feto. Así pues, no existe intercambio directo de la sangre entre la madre y el embrión. Todo realizará a través del corión y el cordón umbilical, que se sirve también de filtro para proteger al feto de agentes dañinos que pueda haber en la sangre materna. Aunque el origen del cordón y la placenta sea embrionario, se necesitan los tejidos maternos para formar todo el conjunto materno-fetal, que durante 9 meses servirá para que el feto se alimente e intercambie los gases necesarios durante el desarrollo embrionario. Funciones de la placenta. La placenta suministra oxígeno al bebé. Es el pulmón del feto del bebé dentro del útero, que se encuentra sumergido en líquido amniótico, por lo que es imposible que sus pulmones puedan tomar aire y respirar. El oxígeno que necesita para vivir le llega a través del cordón umbilical procedente de la placenta. Suministra nutrientes. Gracias a uno de los transportadores específicos, facilita el paso de nutrientes de la madre hacia el feto, para asegurar sus necesidades fisiológicas como vitaminas, minerales, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Función excretora. La placenta suministra oxígeno, pero también se encarga de recoger el dióxido de carbono que el feto genera. Protege al bebé actuando como una barrera. Unas proteínas se encargan de proteger al feto de sustancias tóxicas procedentes de la sangre materna. Existen sustancias como medicamentos y tóxicos ambientales, algunos virus, bacterias o parásitos. Estas pueden atravesarla. Funciones inmunológicas.
La placenta se encarga de transferir inmunoglobulinas LGC de la madre. Para reforzar el inmaduro sistema inmunitario del bebé cuando nazca, estos anticuerpos que la madre heredó le sirven de protección. Función endocrina. La placenta actúa como un órgano endocrino produciendo hormonas, entre ellas lactógeno placentario. Regula el metabolismo de la madre para asegurar el transporte de nutrientes y energía al bebé, y que le lleguen proteínas y la glucosa, estrógenos y progesterona. Estas hormonas esteroides que el ovario de la mujer no embarazada produce normalmente tienen un papel muy importante en el mantenimiento de la gestación. Gonadotropina coronaria humano, HCG. Al comienzo del embarazo y para mantenerlo, la placenta libera grandes cantidades de esta hormona que es la que detectan los test de embarazo, y también se cree que es la culpable de las náuseas al comienzo de la gestación. Relacina. Esta hormona se encarga de relajar los músculos y articulaciones maternos para que el cuerpo de la madre se adapte al volumen del útero y permita la movilidad de los huesos de la pelvis y la dilatación del cuello en el parto. Tipos de placenta que existen: placenta creta, increta y percreta. La placenta no se separa por completo del útero durante el parto, lo que puede ocasionar pérdida de sangre en niveles elevados y peligrosos. Todas estas afecciones son complicaciones del embarazo de alto riesgo. ¿Qué es la placenta creta? Afección en la que la placenta penetra dentro de la pared uterina con mayor profundidad de la que debería y se adhiere con demasiada firmeza. ¿Qué es placenta increta? Afección más grave en la que la placenta en desarrollo se adhiere a los músculos en la pared uterina y los penetra. Placenta percreta. Afección de riesgo muy elevado en la que la placenta en crecimiento se adhiere a la pared uterina y sigue creciendo a través de ella, a veces hasta el colon, la vejiga u otros órganos cercanos. Cuando la gestante llega al tercer trimestre de embarazo, la placenta mide unos 22 centímetros y pesa unos 0.5 kilogramos y deberá estar ya en la parte superior del útero para dejar libre el canal del parto. Si esto no sucede, habrá un problema. La placenta previa, en el que se pueden diferenciar los siguientes tipos. La placenta de inserción baja. Se encuentra en el segmento inferior del útero, pero no alcanza la abertura del cuello uterino. Placenta previa marginal. Está al lado del cuello uterino, pero no cubre la abertura. Placenta previa parcial. Cubre parte de la abertura cervical. Placenta previa total. Cubre toda la abertura cervical. Este tipo también es conocido como placenta previa oclusiva. ¿Cómo se puede diagnosticar? La placenta previa se diagnostica mediante una ecografía, en la que se observa si la posición de la placenta está correcta o no. Placenta madura. La placenta madura tiene un diámetro de 15 a 20 centímetros, un espesor de 1.5 a 2.5 centímetros y un peso de 500 gramos. Se distinguen dos caras. Una de ellas es la fetal. Está tapizada por el amnios que permite reconocer los vasos sanguíneos que son continuación de los vasos del cordón umbilical, así como se muestra en la imagen. La siguiente cara es la materna. Es de color rojizo y sangrante con surcos intercotiledóneos que dividen a la superficie en 15 a 20 lóbulos, así como se muestra en la imagen. Anatomía de la placenta. Como bien sabemos, la placenta está unida al cordón umbilical mediante dos arterias y una vena, las cuales serían arterias umbilicales y vena umbilical, los cuales se guían por una placa coriónica, y entre ellas existen los troncos de vellosidades. Cada tronco de vellosidad contiene una rama de vellosidad. A su alrededor se encuentra una cubierta que es la cititofoblástica y una vellosidad de fijación. Además contiene una circulación materna en las que se encuentran las venas endometriales y las arterias endometriales. Otro de sus elementos
sería el miometrio, la decidua basal, el tabique placentario, membrana coriamniótica, decidua parietal, corión liso, amnios, muñón del tronco de la vellosidad y espacio intervelloso.